Bienvenidos a Tori y más. El canal donde la diversión no tiene fin. Cada video es una fiesta de risas y cotilleo. Tenemos de todo, frases graciosas maldichas, remixes hechos con amor. ¿Te gustan las actuaciones? Un poco chapuceras pero divertidas, a nosotros también. En Tori más no buscamos la perfección, lo que importa es pasar la bomba. Por supuesto no pueden faltar las charlas súper amenas, esas que te hacen sentir como si estuvieras con tus mejores amigos. Y como la diversión nunca es suficiente, siempre hay espacio para más. Entonces, si quieres olvidarte de la rutina y llenarte de buena onda, este es tu canal. Nos vemos en Tori más. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Soraya Jones. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a Tori Más. Muchas gracias por por acompañarme el día de hoy aquí en este programa. Vamos a platicar de este señor que es conocido como el primer charro en México, o el primer charro conocido en México. Y pues antes de empezar, les quiero dar las gracias. Gracias a los que, bueno, ahora sí que todos los que me ven en diferido, porque el día de hoy no hay en vivo. Así es que muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por favor déjenme sus comentarios, denle like, compartan, suscríbanse, recomienden el canal, denle hipeo, el corazoncito aquí, todas estas cuestiones que le encantan al tío YouTube, yo se los agradezco, pero de todo corazón. Y bueno, ahora sí que nos vamos a ir directito con la historia del día de hoy. Antes de que el cine mexicano tuviera una época de oro, antes de que el charro cantante se convirtiera en símbolo de identidad nacional, hubo una voz que cruzó fronteras, una guitarra que habló por todo un país, un hombre que llevó a México al mundo. Su nombre fue Tito Guízar. Nacido entre la tradición, la fe y la música de Guadalajara, Guízar no solo cantó canciones, construyó una imagen, definió un arqueotipo y abrió las puertas de Hollywood cuando pocos mexicanos podían ni siquiera soñarlo. Fue el primer charro del cine, el pionero que hizo la música ranchera un lenguaje universal y el artista que conquistó escenarios como el Carnegie Hall sin renunciar a sus raíces. El cantante de formación clásica, actor por vocación y símbolo por destino, Tito Guízar Tito Guízar vivió entre dos mundos, el México profundo de la tradición y en Estados Unidos del espectáculo y la industria. Su historia es una de las que este hombre desafió todos los perjuicios, cruzó fronteras culturales y dejó una huella imborrable en la música, el cine y la identidad mexicana. Hoy te invito a recorrer la historia de él, desde sus orígenes, la familia, la formación, hasta el éxito, los silencios, los regresos y el legado. Esta no solamente es la historia del artista, es la historia del primer ídolo mexicano internacional. Es Tito Guízar, es la historia de los artistas en México. Tito Guízar nació como Federico Arturo Guízar Tolentino el 8 de abril de 1908 en Guadalajara, Jalisco, México. Una región bastante conocida, bastante emblemática por la tradición charra y musical, que pues esto es un lugar que se difundiría profundamente, una región emblemática por sus tradiciones, pues especialmente la charrería y la musical, que más tarde pues influiría profundamente en su carrera artística. Guízar, él nació en una familia católica muy conservadora y desde muy joven se sintió atraído por el canto.
a pesar de las reservas iniciales de su familia en esta carrera artística, porque pues sabemos que no es de las mejores carreras más limpias, por así decirlo, que digamos, sus padres muy conservadores tenían un poco de dudas sobre esto. Pero hablando de sus padres fueron José María Guízar y Valencia, su padre originario de Cotija de La Paz, Michoacán, y miembro de una familia conocida por su apego a la religión, y pues también ya tenían, la gente los conocía. La vida pública no era algo extraño para la familia del papá de Tito. Adela Talentino de Guízar, la madre de Tito, pues a quien se le atribuye haberle inculcado desde muy pequeño, desde niño, el amor a la música tradicional mexicana. Y pues ella tenía una sensibilidad a esta música y una afición muy particular. A ella le encantaba la música tradicional mexicana, así es que la familia Guízar no pertenecía al mundo del espectáculo. Por lo contrario, ellos eran muy conservadores, ellos defendían sus valores como una disciplina, el orden, la discreción, el respeto social, estos principios que influyeron muchísimo de una manera bastante determinante en el carácter que tuvo Tito Guízar a lo largo de su vida. México estaba atravesando, estamos hablando de 1908, México estaba atravesando en esos años en una etapa de una transformación social y política, pues como todos lo sabemos, parte de la historia. El país se encontraba bajo el régimen de Porfirio Díaz, a solo 2 años del estallido de la Revolución Mexicana. La desigualdad social, la tensión política, el peso de la tradición marcaron a toda una generación. Guadalajara es la capital de Jalisco y era pues ya ahí un centro cultural muy importante con fuerte identidad regional, tradiciones religiosas y pues la presencia musical era el pan de todos los días de los jaliscienses. Uno de los elementos más relevantes del entorno familiar de Tito Guízar fue la relación con figuras prominentes católicas a su alrededor. Fue sobrino de Rafael Guízar y Valencia, el obispo mexicano que después sería beatificado en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Y después, en el 2006, fue canonizado por el Papa Benedicto XVI. Imagínense de lo que estamos hablando. Que el tío de Tito fue canonizado. Imagínense. Esta cercanía que él tuvo con estas figuras religiosas a su alrededor de alto perfil influyó profundamente en la educación moral de Tito, pues desde niño fue instruido a la importancia a la moderación, el comportamiento público correcto, el rechazo a la ostentación, que en este contexto explica en gran medida la ausencia de los escándalos personales, como hoy en día, y a lo largo de su carrera, él se mantuvo fuera de todo el escrutinio de la farándula, de los paparazzis y todo eso. Tito no fue el único artista en su familia, pero porque él tuvo su primo, Pepe Guízar, reconocido compositor de la emblemática canción Guadalajara, claro, y también es pariente de la actriz Susana Guízar. Aunque su familia era conservadora y religiosa y socialmente bastante respetada, Tito mostró desde muy joven una inclinación hacia la música y su madre, amante de la música mexicana, fue clave para despertar en él esa vocación. A los 16 años,
y gracias a la influencia de su tío Francisco Tolentino, quien fue gobernador interino de Jalisco, Tito tuvo su primer debut como cantante profesional en el Teatro Degollado de Guadalajara, donde pues él fue bien recibido por el público. Muy, muy, muy bien recibido. Tito Guízar recibió una educación formal estricta, acorde con los estándares de la época, y él pretendió desde niño pues el valor del esfuerzo. Él conoció el valor del esfuerzo, la puntualidad y sobre todo la obediencia. Estas características serían bastante decisivas, siguieron siendo muy decisivas dentro de su carrera artística, especialmente cuando él ingresó a entornos mucho más profesionales y altamente competitivos, como la radio y después el cine. A diferencia de muchos cantantes empíricos, Tito Guízar, él buscó la formación académica y el canto. Desde muy joven, él se dedicó a formarse como cantante, a trabajar esta práctica, la técnica profesional y también el estímulo de la voz a través de los diferentes maestros especializados. Él recibió clases con destacados cantantes mexicanos, pero también italianos, entre ellos el tenor de ópera Tito Schipa. A quien él admiraba de una forma tan impresionante que él dijo, pues yo, en forma de honor y homenaje hacia Tito Schipa, pues yo me voy a poner mi nombre artístico, va a ser Tito. Entonces, Tito Schipa fue una de las figuras más importantes de ópera en ese momento. En homenaje a él, Federico Arturo Guízar adoptó el nombre artístico Tito. Su formación no solamente fue popular, aunque muchos lo recuerdan por la música ranchera, él tuvo también estudios de técnica vocal y lírica, proyección de voz, tuvo la colocación y dicción, respiración diafragmática, etcétera. Todos estos formas de la higiene vocal y todo lo que estudian unos artistas en toda la extensión de la palabra, en los cantantes, él lo hizo, lo que permitió interpretar a él pues una gama muy amplia de diferentes estilos musicales y no lo encerró y lo encasilló en solamente la música regional mexicana. Gracias a esta formación bastante sólida, Tito tuvo la capacidad de alterar diferentes repertorios musicales, desde áreas operísticas como las melodías populares mexicanas, que fue lo que lo hicieron famoso. Ahora, él tuvo un viaje muy decisivo en 1928, cuando Guízar tomó la decisión, una de las decisiones más importantes de su vida, que con tan solo 20 años de edad, él deja México y busca una oportunidad de trabajo en Nueva York, la ciudad que en ese momento era considerada como la industria más grande de la industria discográfica más grande, tanto en la radio como comercial, y los escenarios internacionales más influyentes del mundo occidental residían en Nueva York en esa época. Entonces, él es por eso que viaja a Nueva York. El viaje no fue un acto impulsivo. Tito ya contaba con esta formación de la técnica, la experiencia escénica, las referencias profesionales, y su objetivo no era ir de improvisado, sino era ir directo al mercado, que era altamente competitivo, pero ya a sabiendas con una técnica y con personas que lo respaldaban. En Nueva York era entonces pues este cruce cultural donde se convergían artistas europeos, latinoamericanos y estadounidenses, para que abrieron esta oportunidad a este cantante mexicano a llegar a esta ciudad. Pues él significaba no solamente enfrentarme a los estadounidenses, sino a otros latinos, a los europeos, y pues él iba
pues él las sabiendas de todo esto. Ahora, él sabía que los estándares artísticos de los estadounidenses eran muy elevados, pero él decía, yo tengo y puedo. Al llegar a Nueva York, Tito, pues él integró rápidamente el circuito latino de la ciudad. En los barrios donde se concentraban las comunidades hispanohablantes de la música en español, comenzaban a ganar espacios en teatros, cafés y estaciones de radio, pues Guizar destacó de inmediato con una característica un poco común entre los cantantes latinos del momento, porque él contaba con algo que los otros no, con una formación vocal clásica. Su voz tenía proyección, afinación precisa y una dicción clara, cualidades altamente valoradas en la radio. Durante los primeros años, Tito trabajó intensamente combinando presentaciones en vivo con audiciones y con compañías discográficas y pues diferentes emisoras también. Y luego después llega la radio, que fue la plataforma clave en los años 30, porque era la radio el medio de comunicación más influyente del mundo en ese momento. Para un cantante, obtener un espacio radial significaba todo. Significaba una gran apertura, un gran, pues una audiencia de miles de oyentes. Tito Guizar logró consolidarse como figura radiofónica en pues, su propio programa, que era llamado Tito Guizar and His Guitar, transmitido por cadena CBS, que era Tito Guizar y su guitarra. Este programa fue uno de los primeros espacios radiales en los Estados Unidos donde pues hubo muchas en Estados Unidos dedicados de manera constante a la música mexicana interpretada por el solista. Ahora, este formato era bastante sencillo, era su voz y la guitarra, sin orquestas excesivas, sin filtros, el foco estaba solamente en la interpretación del artista. Ahí él interpretó un repertorio de compositores como un Agustín Lara. Entonces, ¿quién era la postre? No, imagínense. Se convirtió en uno de los famosos compositores mexicanos más importantes. El impacto de este programa, porque permitió que muchas personas, el público de no hispanohablantes, escucharan por primera vez canciones de Tito Guizar, pues hicieron que Tito se convirtiera en una voz bastante representativa de México en los Estados Unidos. A diferencia de otros artistas latinos que pues ellos se adaptaban mucho al medio anglosajón, entonces él mantuvo sus canciones en español y él respetó mucho la estructura original que él tenía. El enfoque de él estableció su identidad artística y lo distinguió dentro de la industria por no ser uno más del montón de ese momento. Durante su estancia en Nueva York, él pues realizó diferentes grabaciones discográficas que circulaban ampliamente por los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica durante ese tiempo. Y pues él, como les decía, él interpretó composiciones de Agustín Lara, que fue pues muy importante, y él cantó canciones como Solamente una vez, Santa, Granada, pues que comenzaron a asociarse las composiciones de Agustín Lara en la voz de Tito Guizar. Entonces estas grabaciones no solamente eran bastante importantes para Agustín Lara, sino también ya consolidaron su prestigio como intérprete serio, elegante y con una técnica sólida, una técnica impresionante. En 1931, Tito ya era un cantante reconocido ampliamente en Estados Unidos como un cantante latino,
Su nombre comenzaba a aparecer en carteles, en diferentes conciertos, en programas culturales y en transmisiones especiales, pues él se presentó en escenarios importantes y participó en eventos de carácter internacional. Entonces, durante este periodo de tiempo, la transformación definitiva del cantante local mexicano pues lo convirtió en ahora un artista internacional. Mientras su carrera avanzaba, Tito construía también su vida personal. En 1932, Tito Guízar contrajo matrimonio con Carmen Noriega. El matrimonio se celebró en un contexto de estabilidad profesional y un crecimiento artístico intachable. A diferencia de muchas uniones que se dieron en el medio del espectáculo, pues esta relación se caracterizó desde el inicio por la discreción, miren, mi pío, y la permanencia. Dos características que ni en Estados Unidos ni en México, y hasta donde yo sé que en muy pocos países se da. Carmen Noriega no buscó el protagonismo mediático ni nada por el estilo. Ella sabía que su papel era fundamentalmente privado y familiar. Era estar en familia, fuera de los reflectores. El mundo artístico era el trabajo de su esposo. Y hasta ahí quedaba. El matrimonio de Guízar Noriega fue distinguido por varios elementos. 1. La duración prolongada de este matrimonio. 2. La ausencia de escándalos. 3. El apoyo mutuo. 4. La vida familiar y la estructura. Carmen acompañó a Tito durante diferentes giras. Se mudó. Hubo mudanzas entre México y Estados Unidos. Tuvieron una estabilidad emocional, la que pues ayudó mucho a este matrimonio y fue clave para sostener la carrera que Tito pudo tener, que era muy demandante, muy exigente y que él era exigente con su trabajo también. Después ellos regresaron a México en 1934, donde pues cambia todo su entorno, su vida. Ellos regresan a México, su nombre ya era conocido en la frontera, en ambos países, y pues ahora ahí es cuando empieza el cine mexicano a destacar. Y como él ya era consolidado en la industria artística, pues la transición del mundo sonoro ahora a la televisión, a la pantalla grande, pues esto le daba a él aún más de oportunidades para pues tener cantantes con una muy buena presencia escénica. Tito Guízar reunía todas las condiciones necesarias y hasta le sobraba talento para esta transición. Ahora, él empieza a hacer sus pininos en la actuación, aunque él comenzó como cantante, su formación vocal y su presencia escénica fueron los pilares que lo mantuvieron en la industria por muchos años, pero después él entró al mundo cinematográfico. La experiencia que él ya tenía en la radio, el dominio de un escenario, le dieron a él la fuerza, la confianza en poderse expandir a una interpretación frente ahora en cámaras, y pues esta habilidad de transmitir las emociones de una manera muy fácil, solamente con su voz, era una transición muy natural al cine. Su primera aparición cinematográfica fue en 1935 en la película Under the Pampas Moon, donde él actuó brevemente como cantante dentro de esta película. Para mediados de la década del 1930, Tito Guízar había logrado lo que pocos artistas mexicanos habían conseguido hasta ese entonces, que era el reconocimiento internacional, la estabilidad personal y una identidad artística bastante definida. Lo que no se sabía era de si estaba a punto de protagonizar una película, pues que esto cambiaría algo completamente en la historia del cine mexicano. ¿Y qué creen? Pues, ¿qué pasa?
A principios de la década de los 30, el cine mexicano estaba en este proceso transformativo, lo cual, pues el cine sonoro comenzaba a desplazar definitivamente al cine mudo y pues la industria nacional buscaba figuras que fueran capaces de sostener películas habladas y musicales. De ahí es donde tenemos las músicas clásicas que vemos aquí en Jueves del Recuerdo. México necesitaba voces bastante entrenadas, actores con una presencia escénica preciosa, de esas bonitas, completas, artistas capaces de conectar con el público a través del canto, de las líneas, y pues en ese contexto, miren, Tito dijo no se diga más, y pues él reunía todas las características y muy poco comunes en muchos de estos artistas. La formación vocal, experiencia radiofónica, una imagen sobria y elegante y la identidad cultural muy clara. Su llegada al cine pues no fue fortuita, no, fue una consecuencia directa de toda la preparación que él tuvo durante muchos años. Ya en 1935, Tito, decidido ya establecerse en México, ya dice, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar los vínculos con Estados Unidos, ya me cansé de ir y venir, aunque fuera por cuestiones de trabajo, era quitar todas las cosas, llevarse a su familia, regresar con su familia. Entonces, su nombre ya era conocido en diferentes lugares pues, artísticos y empresariales. Entonces, ya los productores y directores lo veían a él como una figura capaz de liderar proyectos cinematográficos sonoros. Entonces, ya él siendo conocido, él dice, bueno, ya me puedo consolidar en México, ya me puedo quedar en México, y es ahí donde deciden quedarse. Fue un periodo cuando se produjo el encuentro decisivo con el cineasta Fernando de Fuentes, pues que fue cuando interpreta o hace estas negociaciones y llega el gran salto a la fama en 1936 con la película Allá en el Rancho Grande, donde interpretó el personaje de José Francisco Ruelas, que pues marcó el inicio de la emblemática figura del charro cantante del cine mexicano. En este papel, él lo convirtió no solamente en el símbolo cultural mexicano, sino lo llevó a trabajar en Hollywood y en otros filmes de Estados Unidos, consolidándolo, pues ahora sí, no solamente tenía una fama internacional ya en la forma de vocal, ahora la tenía la fama internacional en su faceta actoral. Entonces el público respondió de una manera masiva, una locura. La crítica reconoció la película como un hito. Por primera vez, el cine mexicano estaba encontrando esta fórmula del éxito que combinaba la música, la identidad nacional y la narrativa accesible. Lo cual, pues la actuación de Tito fue la cereza arriba del pastel y el centro a todo el éxito de esa película. Pues después empieza con esta película Allá al Rancho Grande, pues el charro cantante, donde así fue que se le conoció por décadas en el cine nacional. Él no solo interpretó a este personaje, él también estableció el arquetipo de el hombre rural idealizado, honorable, romántico, orgulloso de sus raíces, capaz de expresar emociones a través del canto. Esta imagen fue replicada por otros actores posteriormente porque fue la fórmula perfecta al éxito, como les digo, nacional del cine sonoro. Entonces, Allá en el Rancho Grande no solo tuvo éxito en México, fue distribuida
a Estados Unidos y a otros países de Latinoamérica, y la película se convirtió en el referente cultural más importante de México. Para muchos espectadores extranjeros, fue el primer contacto con la representación cinematográfica de la identidad mexicana. Él transformó de una manera definitiva el símbolo nacional. ¿Ustedes sabían esto? Pues tras el estreno de la carrera de Tito Guízar se elevó a otro nivel. O sea, si ya era importante, ya era bueno, ahora le aumentaban las ofertas cinematográficas, se multiplicaban las presentaciones en vivo que tenía. Su nombre adquirió un peso comercial impresionante, pero a diferencia de muchos otros artistas, él siempre tuvo una actitud bastante prudente y muy cuidadoso en todos los proyectos que él hacía y en los cuales él participaba. El éxito de la película, pues allá en Hollywood, allá en el Rancho Grande, llamó la atención de productores estadounidenses de tal manera que a mitad de la década de los 30, pues Tito comenzó a participar de una manera más activa en diferentes producciones hollywoodenses, y esto con el contexto de la política cultural conocida como política del buen vecino. Estados Unidos buscaba promover relaciones positivas con Latinoamérica a través del cine y la música. Entonces, pues vieron como él era muy talentoso y era muy bueno en lo que él hacía, que pues estas películas le ofrecieron diferentes papeles, y él participó en The Big Broadcast en 1938, en Tropic Holiday 1938, junto a Dorothy Lamour, en St. Louis Blues 1939 y The Yano Kid en 1939. Estas producciones en las cuales él trabajó, apareció como cantante, pero también actor, generalmente interpretando personajes asociados con la cultura mexicana. Pues él, a diferencia de muchos otros actores latinos de esa época, él evitó papeles que lo ridiculizaran y lo muy caricaturescos. Entonces él modificó, porque le decían, ay, modifica tu acento, como ya ven, para hacerlo característico de que esto es, así hablan todos. Él, todo lo contrario, él se mantuvo firme, él no modificó su acento, ni exageró los gestos, ni aceptó personajes que denigraran a la cultura mexicana. Entonces, esta postura bastante estricta, bastante firme, limitó hasta cierto punto sus oportunidades de trabajo en Estados Unidos, pero también le dio una reputación como un artista completamente serio, que no se dejaba ningunear por nadie y que él iba a ser respetable. O sea, iba a respetar lo que él decía, se respetaba. Entonces, en 1945 protagonizó la película llamada Mexicana, producida por Republic Pictures, donde pues esta producción formó parte del esfuerzo de presentar esta imagen positiva y muy atractiva de México al público estadounidense. Guízar, pues él encarnó esta versión idealizada, pero muy digna de la cultura mexicana. Tuvo algunas colaboraciones de películas que es del Medio Oeste, el western. Durante los años 40, Guízar, pues él participó también en películas del género western, donde estuvo también en esto hablando precisamente de los conflictos de los territorios fronterizos y todo eso, donde se destaca en películas como The Gay Ranchero,
en 1948 y On the Old Spanish Trail, que lo hizo junto a Jay Rogers en 1947. Estas producciones ampliaron la presencia de él en el mercado estadounidense. Durante estos años, pues la intensa actividad profesional que él tenía lo mantuvo, a pesar de todo esto, él mantuvo esta relación muy fuerte personal en su vida personal, y su esposa Carmen, ella siempre fue su apoyo principal en todo momento, en cada decisión, en cada trabajo que él aceptaba. La pareja, pues sí estuvo en diferentes momentos, y ellos cambiaron de residencia en muchas ocasiones porque prácticamente pues iban a donde estaba el trabajo. Vivieron en Los Ángeles, en Nueva York, en la Ciudad de México, pero siempre dándole prioridad a la estabilidad familiar y sobre todo a la exposición mediática que había o que se quería dar. Ellos siempre tuvieron esto siempre, siempre, siempre claro, que no querían exponer a su familia a los medios. Ahora, para finales de la década de los 40, Guizar había construido ya una carrera bastante singular, donde pues protagonizaba películas fundacional del cine mexicano, cantante reconocido internacionalmente, un actor activo en Hollywood también, que pocos artistas mexicanos de esa generación lograron una trayectoria comparable a la de Guizar. Muchos sí llegaron a Estados Unidos, pero nunca tuvieron una trayectoria comparable. Ahora, a muchos de los tiempos estaban combinando. El cine musical comenzaba a perder fuerza y nuevas figuras emergían. La industria pues entraba en una etapa muy distinta a la que él tenía esta fuerza, donde él una vez más tendría que enfrentar este cambio y adaptarse a este cambio. Porque a finales de la década de los 40, el cine mexicano y el estadounidense estaban atravesando por una transformación profunda, donde los gustos del público ya estaban cambiando, los musicales rurales comenzaban a perder el gusto de la gente, el protagonismo, y pues ya se veía otro tipo de películas que estaba gustando a las personas, otros géneros. En México surgían nuevas figuras pues que redefinieron la época del cine de oro, y Estados Unidos también estaban ajustándose porque estaban pasando por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Guizar, consciente de todos estos cambios, pues él redujo progresivamente su participación en el cine. Y una década, la década siguiente, que fue a los 50, las apariciones de él fueron en películas, pero fueron mucho más esporádicas. Ya no buscaba protagonizar en grandes producciones, sino su interés era más en una forma de una vida más estable, menos expuesta y más cercana al entorno familiar, no estarse moviendo a cada rato. Él ya tenía ganas de estar en familia, tener su hogar y pasar tiempo de calidad con su familia. Así es que ya es cuando regresan, y ahora sí, es definitivo, ya regresa Carmen Noriega y Tito Guizar a México, y ya dicen, ahora sí, ya aquí nos quedamos. Lo que pensábamos que antes era definitivo, ahora sí se convierte en definitivo, y la pareja se establece en la Ciudad de México, llevando una vida muy discreta, alejada de los reflectores, y pues él se dedicó a actividades privadas, presentaciones muy selectivas, y pues ahora sí que al cuidado familiar es en lo que él se empezó a enfocar. El matrimonio entre ellos se mantuvo muy sólido durante muchas décadas. No existen registros de problemas, separaciones, ni controversias, ni nada por el estilo. No se sabe nada al respecto. Carmen fue una compañera constante
un apoyo emocional, la figura clave en la estabilidad del artista que conocimos, Tito Guizar. Su relación representó una excepción dentro del medio del espectáculo, dentro de la época. A diferencia de muchos artistas contemporáneos de la época del cine de oro mexicano, él fue un hombre profundamente reservado, no cultivó el escándalo, no explotó su vida privada como estrategia mediática y de hecho es algo que él evitó a toda costa en la medida de lo posible. Y pues su intimidad se convirtió, porque él no quería que su intimidad se convirtiera en un espectáculo. Esto no fue por casualidad, esto fue algo que él trabajaba muy cerca con su esposa a que esto se diera, porque él tenía una familia muy conservadora, religiosa y estructurada, donde la discreción era el valor fundamental de la familia. Ahora, Carmen y Tito se casan en el 32 y él estaba formándose como artista. Ellos se conocieron en Nueva York. Los dos formaron parte del circuito artístico latino y pues ella se convirtió en una pieza muy clave en la vida personal y artística de Tito. Era muy fuera de lo convencional este matrimonio. Entonces, el matrimonio duró mucho. Y cuando digo mucho, es más de 5 décadas. Ellos duraron dicen que más de 58 años casados, poquito más de 58 años casados, hasta el fallecimiento de Carmen en 1990. Y esto pues es muy relevante porque cuando pasó esto, Tito, conocido a fama internacional, el cine mexicano en Hollywood, los cambios de la industria, el declive del cine mexicano, el regreso. Hubo muchas transiciones y muchas pérdidas dentro de la vida de Tito. Pero siempre hubo una constante que fue su esposa. Pierde su esposa y él siente como que pierde una pieza muy importante de su vida. Él como padre, pues el matrimonio de ellos tuvieron varios hijos. No se sabe si tuvieron 3 o 4, porque tan era muy reservado que no se sabe si fueron 3 o 4 hijos, porque no llevaba la vida pública. Hasta la fecha no se sabe realmente. Entonces Liliana Guizar, pues quien en entrevistas posteriores, ella describió a su padre como un hombre cariñoso, exigente, profundamente responsable y muy apegado a la familia, y que él fue un padre presente pese a las exigencias de su carrera, y siempre él procuró que su familia viviera con una estabilidad, incluso cuando él trabajaba largas temporadas fuera de México. Él prefería la vida doméstica a los excesos sociales. Él mantenía rutinas de una disciplina muy estricta, evitaba las fiestas, del ambiente nocturno innecesario y daba prioridad al hogar, la educación y la fe. A él le gustaba mucho, pues él contaba con esta imagen bohemia y todo eso, pues de artistas de su generación. Él fue un hombre católico practicante, algo directamente heredado de su familia. Este punto, pues crucial de entender, pues como les decía yo al principio, pues fue sobrino del obispo Rafael Guizar y Valencia, ¿verdad? La muerte de Carmen Noriega, su esposa, en 1990, marcó un antes y un después en la vida de Tito Guizar. Fue un golpe emocional muy profundo. Él se retiró parcialmente de la vida pública. Él entró en un periodo de silencio y reflexión. Paradójicamente, años después regresó en la actuación actuaciones para la televisión
interpretando personajes como el abuelo, sabio, la figura paternal, roles que reflejaban su propia experiencia vital y emocional. Muchos críticos han señalado que el trabajo en telenovelas como Marimar o El privilegio de amar tuvo una carga emocional auténtica, producto de esa pérdida que él tuvo. La vida personal de Títar no fue ruidosa, pero fue sólida, muy sólida. Durante sus últimos años, Tito Guízar vivió en completa tranquilidad rodeado de su familia. Él no regresó al cine, ya no realizó ninguna gira, no buscó homenajes ni nada por el estilo. Su retiro fue bastante silencioso, acorde a su carácter reservado. Tito Guízar falleció el 24 de diciembre de 1999 a los 91 años de edad en la Ciudad de México. Su muerte ocurrió en la intimidad familiar, lejos del ruido mediático. Con su fallecimiento se cerró un capítulo fundamental en la historia del cine y la música mexicana. Tras su muerte, diversos medios, instituciones culturales y programas especializados recordaron su trayectoria. Se destacó con su papel como el primer charro del cantante del cine, figura clave del cine mexicano sonoro, artista mexicano con carrera internacional temprana. Su nombre fue reivindicado como el pionero. Allá en el Rancho Grande continúa siendo considerada como las películas más importantes del cine mexicano. Y esa película donde Tito ocupa el lugar principal, el lugar central de la película, la hace aún más importante. Sin su voz, sin su presencia y su interpretación, el impacto cultural de esa película no hubiera sido lo mismo. El arqueotipo que se creó fue retomado por otros artistas que llegaron después de él. Aunque muchas veces su nombre no se menciona, la figura del charro cantante nació en él. Muchos dicen, este fue el primer mexicano, él fue el primer charro mexicano. La historia de él es singular, muy diferente a todas las historias. No excesos, no polémicas, no escándalos, privado, normal con su familia y separando lo público pero de lo personal de una forma como cirujano, precisa. Tito fue un hombre de su tiempo, pero también pionero adelantado. Cuando él cantó, cuando él ya estaba cantando, el cine apenas empezaba a hablar. Imagínense, él representó a México cuando pocos podían entrar a México. Él le dio su lugar a México, quitando la representación hasta cierto punto del indio que nada más está sentado y flojo, a una persona con cultura, con respeto y educación. Él se retiró cuando su ciclo ya había concluido y esto pocos artistas lo saben. Pocos lo saben hacer. Él nunca imitó a nadie. Nunca cultivó polémicas. Dejó su obra hablara por sí misma. Que el trabajo que él hizo con mucho esfuerzo y pasión hablara por él. Hoy recordamos a Tito Guízar como un pionero que no buscó los reflectores ni el escándalo ni nada por el estilo. ¿Su voz cruzó fronteras? Sí. ¿Su música conquistó escenarios? También. ¿Y su presencia definió la época del cine mexicano? Absolutamente. Bueno, con esto, él pues empieza
él termina siendo el símbolo cultural. Tito Guizar, no creo, no solamente fue un personaje en la pantalla, sino fue un símbolo cultural muy importante. El charro cantante, la voz que representó a México en Estados Unidos, el hombre que abrió caminos a distintas generaciones futuras y que pues su historia nos recuerda algo fundamental. El verdadero legado no se mide por la cantidad de ruido que se haga, sino por la permanencia y el respeto, porque eso es lo que trasciende por el tiempo y los años. El ruido no, la permanencia y el respeto es lo que habla de la persona. Si la historia te inspiró, ay, por favor, o si te gustó, dame like, por favor, y suscríbete, comparte para que otras personas conozcan un poco de la vida de Tito Guizar. Y pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Se los agradezco infinitamente y nos vemos el próximo jueves aquí en Jueves del Recuerdo. Recuerden que estamos en vivo lunes y miércoles a la misma hora aquí en este mismo canal. Gracias, cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima emisión aquí en Sorimás. Besitos, bendiciones, hasta pronto, bye.